Es muy importante la ley de acceso a la información pública. Desde mi punto de vista, sí lo es, ya que esta proporciona información a los ciudadanos de cómo se manejan los fondos públicos, eh, si hay transparencia dentro de los órganos del Estado, si los entes reguladores cumplen su trabajo, y pues proporcionan también información personal de personas que trabajan en los diferentes eh, rubros públicos. Obviamente esto tiene sus limitaciones y todo eso, pero hasta el momento ha sido algo muy importante para que las personas conozcan el tipo de personas que están trabajando para nosotros, porque técnicamente los funcionarios públicos son personas que trabajan para el pueblo. Ahora bien, ¿no se está respetando? No, obviamente no. Lo podemos ver con el claro ejemplo de cómo se está usando el dinero para el plan de salud, eh, también para el plan nacional, bueno, técnicamente el plan nacional de salud, lo de las compras de las vacunas también. Eh, Nunca se dio el dato en específico de cuánto se había invertido, cuánto se había gastado en el plan de salud, en la compra de las vacunas. El, y hasta donde sé, vendría siendo como en el 2026 que se va a dar el dato en específico de cuánto fue lo que se gastó. Eso, y también sobre, sobre las peticiones, o más bien los decretos que han salido del órgano ejecutivo al legislativo, que han pasado a formar parte de la agenda, pero luego han sido como descartados, pero se han estado trabajando de manera casi clandestina dentro de la misma asamblea con la mayoría de los diputados, porque la mayoría de diputados son como que de la bancada sean, y son como que los que representan la voz de Nayib Bukele dentro de ese órgano. Entonces, creo que no se está usando de manera correcta. También se está usando para perseguir a los adversarios, usar la información, porque obviamente hay información de registros públicos, de gastos que se hizo mientras ellos gobernaban, mientras ellos fueron parte del ámbito público en la Asamblea Legislativa o como parte de las alcaldías municipales. Entonces se está usando esta información para dar persecución de lleno a los adversarios, pero para proteger y blindar a las personas que están afines al partido político de Nuevas Ideas o cercanas al presidente de la República, o para cualquier persona que quiera meter sus narices y comenzar a indagar y comenzar a hacer notas, como por ejemplo los periódicos. Entonces siempre hay bloqueos por parte del Instituto de la Información, de la Información Pública. Siempre hay como una especie del Instituto del Acceso a la Información Pública, siempre hay como una especie de bloqueo para estas personas, para que así no puedan tener el conocimiento de cómo se están usando los gastos del patrimonio del Salvador, de los fondos del Salvador, todo el dinero que viene, cuánto se está gastando en seguridad, porque una cosa es escuchar al presidente decir voy a gastar tanto dinero en reforzar la seguridad, y otra cosa es manejar el dato exacto de si eso fue lo que se gastó, si no se transgiversó los números dentro del documento que se presenta, porque este ente regula estos documentos y los va almacenando también para tenerlos a la mano a la hora de que una persona quiera pues pedir esta documentación para saber la información exacta de cuánto se está gastando en reforzar seguridad. Entonces, creo que no se está respetando, creo que los diferentes órganos del Estado están haciendo lo que ellos desean técnicamente. Todos apañados por el poder que tiene en ese instante el Ejecutivo, y se está silenciando de una manera muy meticulosa los diferentes faros de opinión.
las diferentes empresas que pueden proporcionar información a las personas que no tienen el conocimiento, porque hay muchísimas personas que no saben cómo ir a pedir este tipo de información al Instituto de Acceso a la Información Pública. Tampoco conocen la ley en su totalidad, no saben para qué sirve o cómo les puede ayudar a la hora de querer buscar información de cierto funcionario de público. Entonces hay bastantes personas que sí tienen ese conocimiento y sacan esta información y la expresan, y luego nosotros sabemos de qué manera se están usando los fondos del Estado, si alguien está transgiversando, si alguien no está siendo transparente con lo que recibe y con lo que al final gasta. Entonces creo que no se respeta. Técnicamente no se está respetando. Los funcionarios están trabajando a su blindados técnicamente, y hay un apartado que dice el Instituto de Acceso a la Información Pública es útil a los ciudadanos o a los funcionarios, y técnicamente es solo para los funcionarios, porque técnicamente no hay ningún funcionario un ciudadano que se esté beneficiando de la información pública en ese instante. Los únicos que se están beneficiando son los funcionarios actuales, porque ya ni siquiera podemos decir que son los anteriores, los funcionarios anteriores, porque estos están siendo perseguidos a causa de la información que estaba recolectada dentro de ese instituto, y lo están usando también como una excusa, pero ellos tampoco han presentado como que datos muy oficiales. Solo es como hemos encontrado un cheque que fue firmado, que los sobresueldos, que esto y lo otro, que durante este periodo esta persona evadió demasiado los impuestos, o se hizo este proyecto y pusieron tanta cantidad de dinero, y al final usaron un monto mínimo al que habían puesto dentro del documento. Entonces todo esto lo van a usar para perseguir a los adversarios, pero también ellos están haciendo actos de corrupción con lo de evitar o bloquear el derecho del ciudadano de saber cuánto se está gastando en las compras de lotes de vacunas que están comprando, como por ejemplo el presidente Nayib Bukele. Recuerdo que dijo en una entrevista que había comprado un lote de vacunas y había dicho una cantidad en específico, cuando luego fue desmentido por una empresa que dijo de que ellos habían donado el lote de vacunas para El Salvador. Entonces también pasó lo mismo con lo de las computadoras, y ha pasado lo mismo con un montón de cosas más. Entonces no, definitivamente no se está respetando, y los funcionarios están haciendo las cosas como ellos quieren, y no hay nadie que pueda hacer algo al respecto técnicamente. De momento los organismos internacionales, las ONG han sido silenciadas, han sido opacadas a la hora de que ellos quieren intervenir o decir algo, o simplemente hacer algo a favor de El Salvador. Pues técnicamente no se puede, porque los tres órganos regulan que este tipo de cosas no pasen, no se sepan, y las personas seguimos creyendo o seguimos cayendo en la misma ignorancia de siempre por la misma falta de información. El ataque directo a los periódicos cada vez que hacen una nota respecto a la ley de la información pública, de cómo la ley del acceso a la información pública está desapareciendo poco a poco, y ellos comienzan a hablar de que no, de que esto es mentira, de que la oposición, que lo mismo es de siempre y todo esto, y las personas se siguen comiendo esto. Luego está lo de la reelección. Hay muchas personas que estaban en contra, otras están a favor, pero siguen habiendo muchas transgiversiones dentro de los mismos órganos. Ese tipo de transgiversiones pues obviamente nunca van a salir a la luz, porque la ley de acceso a la información no se está respetando o no se está ejecutando como debería ejecutarse según la ley y la normativa que la regula. Entonces técnicamente para mí, en lo personal, no se está respetando, y de poco a poco va a desaparecer, porque de poco a poco estamos llegando a una dictadura leve, pero estamos llegando a esa dictadura en la que hasta nuestra propia información que está dentro que está dentro y siendo regulada por esta misma ley va a salir a la luz cuando sea necesaria para dar una persecución. Podría poner un ejemplo, un poco salido tal vez un poco del tema, del contexto,
pero de estas personas que hacen críticas de manera aleatoria y de manera ajena a los periódicos, solo lo hacen como puntos de opinión en foros públicos, hablando mal o haciendo críticas al gobierno. Entonces, ese tipo de información que está dentro del Instituto de Información, del Instituto de Acceso a la Información Pública, sobre nosotros, puede ser usado para fines de persecución. Entonces, creo que definitivamente es algo que pasa en los países donde se ve una dictadura, persecuciones a las personas que no están a favor y que critican a los gobiernos y que tienen todo el derecho de hacerlo, porque es un derecho constitucional. Entonces, creo que no. Entonces, creo que este es mi punto de vista y lo que entiendo sobre la ley de acceso a la información pública y cómo no se está respetando dentro del país.